Vamos a comenzar con un libro que se llama Las heridas que hicieron que me enamorara de ti. Habla de cómo descubrir las heridas de la infancia que impactan en nuestras relaciones de pareja y cómo sanarlas. La autora dice que si somos como la mayoría de las personas, seguramente nos hemos enamorado de la idea de encontrar un gran amor y hemos buscado a alguien a quien amar, con quien sentirnos especiales, con quien poder construir una vida ideal. Soñamos con alguien con quien vivir una gran aventura llena de romance y de ser felices para siempre. Y cuando la encuentras, esa historia que parecía estar llena de futuro e ilusión, se convierte en una historia de expectativas frustradas, desilusión, celos, engaños, preocupación, desgaste, cansancio o decepción. Y quedamos confundidos no sabiendo por qué pasó lo que pasó, qué fue lo que hicimos mal, por qué llegamos a lo que llegamos, por qué elegimos mal y qué sé yo cuántas emociones más. ¿Por qué siempre mis relaciones terminan igual? ¿Por qué no recibo el amor que deseo recibir? ¿Por qué no logro encontrar un compañero que me ame como sueño? ¿Por qué sufro en mis relaciones de pareja? Este no es un libro que nos va a enseñar a encontrar la pareja perfecta, sino que nos llevará a descubrir qué fue lo que aprendimos sobre el amor y por qué hoy vivimos lo que vivimos. Tampoco es un libro de amor, es un libro para desmontar el amor romántico e ideal del príncipe azul que vive en nosotros. Es un libro que nos llevará a descubrir quiénes somos en realidad y por qué buscamos lo que buscamos. Es un libro para desmontar nuestras creencias y encontrar nuestro propio camino hacia la felicidad y el amor verdadero. Es posible encontrar un gran amor, pero la verdadera razón por la que no lo encuentras es porque no sabes quién eres o qué quieres, porque intentas ser amada por otro cuando aún no sabes amarte a ti misma. El origen del amor nació en tu infancia. Por eso te acompañaré en el camino de descubrir lo que tú aprendiste que era amor y que no lo era, y ahí está la confusión. ¿Te preguntaste si estás buscando por el camino equivocado? Bien. Transforma tu realidad y descubre qué es lo que realmente necesitas. Este libro te guiará a través de ejemplos y reflexiones a hacerte preguntas que quizás no te has hecho. Mirar la historia de tu vida. Te va a dar ejercicios prácticos. Te inspirará a buscar resultados diferentes. Te ayudará a conectar con el placer de estar contigo, encontrar el valor para buscar tu propia felicidad, descubrir quién eres y qué deseas en realidad, y encontrar un amor alineado con tu autenticidad. Antes de comenzar, explica que acá hay un cuaderno de ejercicios. Por eso propone la autora que tengas un cuaderno a mano para hacer esta sanación. Y bueno, comienza justamente con un primer ejercicio. Dice, yo te invito a que cierres tus ojos y conectes con un mundo en donde todo es distinto, en el que no existen las relaciones de pareja, no existe la fidelidad, no existe la creencia del felices por siempre, y bajo esa condición de nada te hagas la siguiente pregunta. ¿Por qué deseo estar con alguien? Y que anotemos en nuestro cuaderno la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué deseo estar con alguien? Vamos acá a comenzar justamente por la infancia y el impacto que tiene la infancia en nuestra vida y en nuestras relaciones de pareja. Al igual que la gran mayoría de nosotras, desde pequeñas, soñaba con un amor romántico.
Me recuerdo de unos 7 años sentarme a ver una y otra vez La Sirenita, alucinando con la idea maravillosa del príncipe azul que me inspirara a seguir un sueño y una aventura. Como todas las mujeres de nuestra época, fuimos impactadas por los cuentos de hadas de princesas. Nos fuimos impregnando hasta los huesos de la idea de ser especiales para alguien, que el amor romántico implicaba el inicio de un gran viaje emocionante. Y hoy llegamos a comprender que casi por repetición relacionamos la aparición, un hombre o una relación romántica, con la aventura que nos saca como mujeres del estado de adormecimiento y nos mueve hacia la búsqueda de algo nuevo y excitante. Pensemos en la sirenita, en Ariel, una joven sirenita, llena de vida, de sueños, con hambre de conocer el mundo, pero ella solo se atrevió a ir por sus sueños más grandes después de sentir una fuerte atracción por un hombre humano. Para mí, esa fue la excusa de Ariel para darse el permiso de salir del reino de Tritón y las sirenas e ir a explorar el mundo fuera del mar. Pensemos en Bella, una joven llena de vida, con ansias de conocer el mundo, tener aventuras, vivir grandes experiencias, con esas ganas de experimentar lo que otras mujeres de sus libros favoritos vivieron. Ella sentía que sus aspiraciones estaban lejos de su realidad, hasta que conoció a la bestia, con un castillo encantado y una biblioteca gigante. Esta experiencia abrió su mundo de posibilidades y evidentemente esto solo ocurrió porque apareció la bestia. Pensemos en el cuento de Blancanieves, que estaba encerrada en un reino que representaba un gran peligro, un hogar en lo profundo, sabía que era un peligro para ella, logró escapar y en un mundo exterior mucho más acogedor encontró amigos y personas con las que conectó y se sintió amada y protegida. Pero ella siguió cerca del peligro sin atender la gravedad de lo que había ocurrido. Y nuevamente casi la asesinaron. Esta vez sí, fue más lejos, con el príncipe. ¿Acaso aprendimos que estar cerca de un hombre siempre significaba tener la fuerza para cuidar de nosotras y tener el coraje para seguir nuestros sueños? Creo que tuvimos mucha suerte. Es probable que nuestras madres, nuestras abuelas y bisabuelas no tuvieran la suerte de tener fe y esperanza con respecto al amor. Para ellas quizá fue muy diferente. Al menos nosotras relacionamos la pareja con un sueño del amor, la realización y la aventura gracias a Disney. Quizás muchas de las mujeres que nos precedieron solo soñaban con eso si aprendían a leer o se nutrían de las historias que contaban otras mujeres sobre lo hermoso del matrimonio. Pero aún hoy muchas mujeres están condenadas a vivir para conseguir un esposo, una dote, una familia y el respeto de una sociedad, por cumplir con un deber forjado en tiempos remotos que ha criado a las mujeres para sentir miedo y vergüenza por soñarse como algo más. ¿Cuántas de nuestras ancestras aspiraban solo a ser esposas? ¿Cuántas fueron relegadas a la sociedad y a sentir vergüenza por soñarse como algo más que la pareja o la madre de alguien? ¿Cuántas fueron quemadas por ostentar algún poder o don de la naturaleza? ¿Cuántas fueron humilladas solo por el hecho de ser mujeres? Quise comenzar este libro hablando de que somos mucho más que una pareja, que ser mujer no es sinónimo de ser madre o esposa de alguien, que no tenemos un único propósito y que no necesitamos sostener ese hambre de hombre que nos atrapa en una búsqueda constante de una relación de pareja. Quise comenzar este libro compartiéndote mi saber, lo que nos mantiene atadas a relaciones de pareja, que nos duelen es el hecho de estar centradas en otros y en un resultado. Y mientras nos perdemos de nuestra vida propia, tiempo y energía, perdemos los sueños, la capacidad de crear una vida solo para nuestro gozo y placer. ¿Hay más para ti y para mí que basar nuestra vida en ser feliz con alguien? ¿Estamos condenadas a sentirnos incompletas
insatisfechas o fracasadas si no logramos ser felices para siempre? ¿Hemos basado nuestras vidas en la búsqueda del príncipe azul? Y lo peor, ¿qué hemos hecho con nuestro tiempo mientras que esperábamos que eso ocurriera? ¿O qué hacemos esperando a que nuestra relación de pareja mejore? Al igual que muchas de nosotras, yo también puse el foco y los esfuerzos de mi vida en intentar encontrar el famoso amor del que tanto hablan, en especial porque nací viendo a mis padres hacerlo todo juntos. Mi mamá siempre hacía cosas y mi papá podía estar, o si podía acompañarla, y dejaba de hacerlas si no estaba. Mi papá no movía un dedo si mi mamá no lo acompañaba a hacerlo, y también dejaba de hacer cosas si mi mamá no podía acompañarlo. Se quejaban uno al otro constantemente, por lo que individualmente les costaba más hacer, pero finalmente eso no se convirtió en una fortaleza, sino en una debilidad para su relación. Viví escuchando el discurso de mi mamá: ¿cómo vas a salir sin tu novio? Eso no corresponde. Mientras duró mi noviazgo, mi mamá vivió atormentándome. Se va a reír cuando lo lea, jajaja, ja, ja, y va a decir: nunca te dije eso. Es lo que dicen todas las mamás. Cada vez que osaba hacer algo sola, porque se me daba la gana, por supuesto no se dio cuenta de lo que hacía, solo repetía lo que una vez aprendió ella misma. Lo bueno es que un día se estancó tanto de no hacer cosas esperando eternamente a que mi papá la acompañara, que comenzó a hacer su vida sola y dejó de esperar hacer algo para ella esperando a mi papá, y dejó de pensar en dos todo el tiempo. Fue libre de sus propios mandatos inconscientes. No era cosa solo de mi mamá. Durante toda mi juventud vi mujeres que bordeaban la ilegalidad moral para hacer su vida de forma independiente, sin un hombre. Mujeres que estaban validadas socialmente a hacer su vida si estaban casadas con un marino, con un hombre que hacía turnos de trabajo lejos de su hogar. A ellas no se les veía con malos ojos hacer cosas solas. Pero ¿cuántas veces escuché a una mujer decir: no puedo hacer eso, tengo que llegar a la casa porque me está esperando mi pareja, tengo que llegar a la casa porque tengo que prepararle la comida a mi marido, tengo una familia que atender? Unos días para sí misma, para sus aficiones, necesidades, gustos, era demasiado pedir. Bien, pareciera que estamos supeditadas a este rol de género. Y quiero ser súper enfática en esto. Este no es un libro feminista, por más tintes que tenga. Esto no se trata de poner la culpa o la responsabilidad en los hombres. No tiene que ver con el rol de género, mucho más favorecido que tienen ellos, y es que es evidente que tienen muchos más privilegios y ostentan una posición de poder mejor que nosotras. Pero es que esto no se trata de ellos, se trata de nosotras. ¿Y por qué? A través de las relaciones de pareja y el amor romántico tóxico, perpetuamos un sistema en el que constantemente nos ponemos en desventaja. Nos postergamos, debilitamos, enfermamos y lo peor, perdemos nuestra valiosa vida y el valioso tiempo en algo en lo que somos infelices o en que aceptamos menos de lo que queremos. Este libro tiene un fin, que te cuestiones por qué pones tanta energía en tener una pareja si tienes tanta vida más que eso. Puedes ocupar tu vida en tus propios sueños, pero aquí estás, quizás sintiendo que te falta una mano o una pierna si no encuentras una pareja, o si tu relación de pareja pasó de cuento de hadas a pesadilla. Pero aunque sepas que todos los sapos que has besado no se han convertido en príncipe, sigues empeñada en poner tu vida en pausa hasta que uno se transforme. ¿Te has preguntado si esta búsqueda es sana? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Has pensado que quizás existe una obsesión de tu parte en lograr este santo grial? Claro que enamorarse es maravilloso, lo que se siente y lo que vives, pero el amor
es de esas cosas que no controlas cuando llega, de qué forma o cuándo se va. El amor no es sinónimo de tener una relación de pareja. Tener una relación de pareja es una decisión importante, por varias razones. Primero, implica una reducción importante del tiempo para ti mismo. Segundo, implica que pondrás tu confianza en otra persona y te pondrás en una posición de vulnerabilidad emocional. Tercero, porque tendrás que hacer acuerdos todo el tiempo y estar atenta a que se respeten. Cuarto, porque terminar la relación tiene costos súper elevados para nuestra energía, nuestro estado anímico y nuestra vida. Bien. Entonces vamos a ver. Acá dice la autora que se ven mujeres tirándose por el barranco del amor sin los debidos cuidados o precauciones, simplemente sintiendo una fuerte atracción, 1.000.000 de hormonas revueltas, y ya se lanzan a comenzar una relación, como si solo se alimentara de amor o del cóctel de hormonas de la atracción. Perdemos el juicio de las implicancias fuertes que tiene para nosotras. Las relaciones más exitosas son las relaciones en que existen dos personas con una alta autoestima, que se cuidaron de estar atentos a todos estos aspectos para sí mismos primero, antes de tirarse vacío del amor y del compromiso en pareja. Digamos que esta es la diferencia entre un loco y un alpinista. Ahora vamos a ver la diferencia. Por eso habla acá de la fábula de los locos y de los alpinistas. Entonces, decidí crear una fábula para poder ejemplificarte cómo veo las formas en que le entramos a las relaciones de pareja. Esta fábula comienza en las faldas del Everest, la montaña más grande del mundo. Allí se reúnen y se encuentran todas las personas que sueñan con escalarla y llegar a su cima. Muchas personas, con el mismo anhelo, la misma pasión, se descubren mutuamente. Vamos a empezar por los dos locos. En la falda del Everest se encuentran dos locos, se miran a los ojos y definitivamente se dan cuenta que nacieron para subir juntos el Everest, porque es un sueño, y ambos, al ser locos, deciden juntos ir a aventuras sin equipos de protección, sin herramientas, sin alimentos, sin un plan, sin revisar el historial médico y sin haber investigado el terreno previamente. ¿Les parece un buen plan? Bueno, pues ambos comienzan a subir muy entusiasmados y confiando el uno en el otro, porque el amor y las ganas todo lo pueden. Rápidamente se dan cuenta que no tienen suficiente comida, pasan hambre, frío, se comienzan a culpar mutuamente por no haber traído suministros o comida y por no haberse preparado, porque ambos creían que el otro iba a actuar mucho mejor frente a la adversidad. Pero, en vez de devolverse, siguen juntos en la aventura. Pronto están tan enojados el uno con el otro que solo hablan para culparse, gritarse, recriminarse o quejarse de lo que les ha hecho el Everest y la decisión de ir juntos. De a poco se enfrían, dejan de tener hambre y sed y solo se dejan morir. A ver, espérenme un segundito, que acá vino alguien, tengo que avisar. Un segundo, Silencio. Ahí está en la puerta.
Bien. Entonces, estábamos en que se culpaban. Bueno, sienten, pueden morir juntos. O quizá uno se da cuenta que esto no era una buena idea y cancela la misión. Mientras que el otro puede encontrarle la razón de abandonar la misión, no lo reconoce, le recrimina que es un cobarde por no seguir adelante, que lo podrán superar. O quizás uno se quede sufriendo en el Everest enojado con el otro loco, pensando en una forma de vengarse por haberlo abandonado allí. Claro, son dos locos. No tenían idea por dónde iban ni por qué. Solo querían subir el Everest. Pero las ganas no faltaron. Por eso, cada vez que encuentren a otro loco, se irán a la aventura renovados, creyendo que esta vez sí lo lograrán. Nunca vieron que el otro era un loco también. Ni ellos mismos saben que son locos. Pero de tanto que se equivoca el loco, quizás un día aprenda un poco de su experiencia y se convierta en un alpinista novato. El alpinista novato y el loco. Un alpinista novato decide subir al Everest y se encuentra en las faldas de la montaña con un loco. Le parece emocionante la chispa de vida del loco. Ambos se encontraron y les parece súper excitante la idea de subir al Everest, porque es el sueño de sus vidas. El día 1, el alpinista novato comienza a hacer los chequeos médicos para ver si están capacitados para subir al Everest. Le llama la atención que con todo el historial del loco, sienta que sí puede entrarle a esta aventura. Pero lo deja pasar, está emocionado. El alpinista novato comienza a trazar el plan y ve muy poco interesado al loco en el camino. Él solo está enfocado en la idea de cuando lleguen a la cima y no piensa en los momentos que serán un desafío o un peligro para ellos. Deja que el alpinista novato haga los acuerdos y ponga las reglas. El loco confía en que todo saldrá excelente y que será una gran aventura. Luego, el alpinista novato hace acopio de las herramientas y los suministros que necesitarán para subir el Everest y le llama la atención la falta de preocupación que tiene el loco, pero confía en que solo es optimista y que ha hecho sus deberes sin que se diera cuenta. Lo deja pasar y comienza la aventura confiados en que será una gran travesía. Pero antes de partir, un alpinista experto se le acerca, le susurra algo al oído y se va. Al inicio todo bien, alcanzan a caminar unas horas juntos hasta que el loco comienza a tener hambre. El alpinista novato ha guardado unas botanas extras y las comparte con el loco, y comienza a surgir un poco de preocupación en su sentir, pero lo deja pasar. Al día siguiente esta situación vuelve a ocurrir, pero además, al comenzar a subir la montaña, el alpinista novato se da cuenta que el loco no tiene herramientas en su bolso, no ha guardado comida ni agua y tampoco conoce el camino. ¡Oh, por Dios! ¿En qué me he metido?, exclama el alpinista novato. Rápidamente reacciona y habla con el loco y le explica que tenía muchas ganas de subir al Everest y junto a él, pero me di cuenta que no estabas listo para la aventura, le dice. Se disculpa, le da las gracias y acompaña al loco al lugar de donde partieron y se separan. El loco no entiende nada, pero se queda quejándose de que el alpinista no tuvo suficiente coraje para aventurarse al Everest. Y el alpinista se queda en la falda del Everest agradeciendo la experiencia que lo estaba llevando a convertirse en un alpinista experto. Ahora vamos a ver el experto y el loco. Un alpinista experto se encuentra con un loco en las faldas del Everest. El loco queda deslumbrado por el alpinista e intenta convencerlo de subir al Everest juntos. El alpinista experto solo escuchaba en silencio todos los planes del loco. Eran maravillosos y la cima una experiencia gloriosa. La verdad es que el alpinista experto estaba allí anhelando subir al Everest, también era su sueño, pero en silencio observaba todos los indicadores que en su experiencia le podrían ayudar a proyectar
si la escalada al Everest junto al loco podría ser un rotundo éxito o un fracaso. El alpinista experto resolvió que primero tenía que descubrir si este escalador era un completo loco o un alpinista experto como él. Observó al loco minuciosamente, la forma en cómo se alimentaba y se nutría, el cuidado que ponía en su descanso, en su capacidad de ser previsor, su discurso, su coherencia, y rápidamente se dio cuenta que el loco no era más que una pantalla de humo de escalador con unas fantasías muy grandes. Entonces le dio las gracias al loco y le dijo que no iba a subir al Everest con él. Ahora vamos a ver otro caso, los dos alpinistas novatos. En las faldas del Everest también había dos jóvenes alpinistas con poca experiencia y se encontraban mirando con esperanza y anhelo la cima del Everest. Se miraron a los ojos y se dieron cuenta que existía la posibilidad de subir al Everest juntos. Pronto ambos comenzaron a prepararse gracias a su experiencia. La generosidad y el anhelo de subir el Everest los animaba a ayudarse mutuamente. Se compartían el uno al otro sus saberes, compartían, disfrutaban, había desencuentros, pero estaban dispuestos a aprender. Incluso a veces miraban las acciones de alpinistas expertos y aprendían de ellos. Un día iniciaron su camino hacia el Everest. El camino estaba lleno de desafíos, pero mutuamente se animaban uno al otro. Había situaciones para las que no estaban preparados. Se recriminaban, pero pronto se disculpaban. Si uno se molestaba con el otro, conversaban las cosas. No fue un camino fácil, fue más difícil y complejo. No estaban preparados para todo lo que enfrentarían, pero de todas formas lo hicieron, porque la experiencia les había enseñado a ser flexibles y aprender de las experiencias. Bien. Ahora se encuentran dos alpinistas expertos en las faldas del Everest. Ambos estaban resueltos a subir al Everest, listos para esta gran aventura. Pero como todo alpinista experto, sabrían que para subir al Everest no podrían hacerlo sin un buen compañero o un buen equipo con el cual trabajar para cumplir sus sueños. Entonces se sentaron con paciencia en la cima del Everest, vieron a los dos locos subiendo la montaña y supieron rápidamente que fracasarían. Vieron al alpinista novato con todas ganas de subir al Everest haciendo equipo con un loco. Después al alpinista experto que se acercó al alpinista novato y le susurró al oído que prestara atención a los pequeños detalles y se alejó. Los detalles y las acciones dicen mucho más que las palabras, le dijo. Pronto vieron regresar al alpinista novato junto al loco, muy desmoralizado, y brindaron juntos por obtener más experiencia para subir al Everest. Mientras todo esto ocurría, los dos alpinistas expertos se observaban mutuamente. Uno de ellos fue acosado por un loco que deseaba locamente llegar a la cima del Everest. Juntos se reían y hablaban de los locos planes del loco. Conversaban durante las noches junto a una fogata para pasar el frío de sus experiencias subiendo otras montañas. El paso de tiempo dio paso a una linda amistad. Comenzaron a confiar entre ellos y a conocerse, y pronto se dieron cuenta que les gustaba mucho pasar tiempo juntos, que habían construido una relación muy cooperativa, se habían observado lo suficiente para sentirse seguros, y un buen día se propusieron mutuamente que ser compañeros para subir al Everest juntos. ¿Qué creen ustedes que les pasó? ¿Creen que lograron subir a la cima del Everest? Creo que lo más importante de esta historia entre los dos alpinistas expertos no fue el resultado. Es el camino que recorrieron, la experiencia. Quizás alguno no pudo continuar la travesía y el otro decidió que el Everest ya no le interesaba tanto como antes y que quería ser surfista. Lo que sea que haya pasado para hacer que no llegaran a la cima de la montaña no importa. Lo hermoso para ellos fue conservar en sus corazones la experiencia de todo lo que vivieron. Quizá la historia que se contaron en medio de la ventisca para darse el valor de continuar, los miedos que se confesaron cuando estuvieron a punto de caer por un barranco,
las risas por hacer una guerra de bolas de nieve, o el abrazo en medio de la ventisca frente a la fogata que hicieron con tanta dificultad. La autora inicia este libro con este relato para ejemplificarnos que las relaciones de pareja no son sinónimo del amor o las ganas o la química que tengamos con alguien. Pero para derribar todas estas creencias que tenemos, necesitamos entrar de lleno en saber qué fue lo que aprendimos del amor verdadero y por qué nos deslumbramos tan fácilmente y entramos con tan poco autocuidado en una relación romántica. Vamos a descubrir si hemos sido unas locas en el amor o unas alpinistas novatas y cómo ser unas alpinistas expertas para adentrarnos de forma segura, amorosa y libre de dolor en la aventura del amor. Nosotros estamos en un mundo lleno de creencias e ideas que están cargadas de herencias e historias, entrampados en un sistema que ha sido heredado de generación en generación, haciendo uso de los recursos que como especie nos han hecho sobrevivir a lo largo de los años. Esta se llama genética. La bondad de la genética es que podemos heredarle el aprendizaje que aprendimos hoy a las generaciones futuras. Pueden heredarlo nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y hasta varias generaciones sucesivas. En especial si han sido eventos muy fuertes, tan fuertes que han requerido que modifiquemos un comportamiento para sobrevivir a las más tremendas calamidades y vejaciones que un ser humano pudiera experimentar. Este aprendizaje tan fuerte genera modificaciones en la información genética para que nuestros descendientes eviten este tipo de dolor. Hemos heredado de nuestros ancestros los aprendizajes que ellos adquirieron en vida para que nosotros, su linaje, evite al máximo el dolor. A esto le podemos llamar patrones heredados del linaje. Este dolor puede ser juzgado desde varios lugares de acuerdo a nuestras creencias, acerca de lo que nos hace bien y de lo que no. Pero en lo sumo, lo más fundamental para nuestra especie y cualquiera sobre la faz de la Tierra, es la supervivencia y el control de las condiciones. Nuestros ancestros nos heredaron aprendizajes para hacer sobrevivir nuestro linaje, incluso sobre eso que no nos expande. Lo importante es sobrevivir. Es por esta razón que muchas veces nos parece inexplicable que tengamos actitudes y decisiones basadas en repetir aquello que nuestros padres hicieron o nuestros abuelos para mantener el linaje, para mantener la herencia del clan, para sobrevivir. Los ancestros necesitaron controlar las situaciones en un mundo hostil. Y así fue mucho más fácil sobrevivir a un ambiente hostil, en el que había depredadores, en el que no era fácil que un niño humano le llegara a ser un adulto. Hemos heredado esa forma de comportamiento complejo para nuestra especie. El ADN que poseemos ha cambiado prácticamente nada en comparación a nuestros ancestros cazadores-recolectores, y seguimos repitiendo patrones y aprendizajes sociales para la supervivencia, porque, ojo, nuestro ADN no se ha enterado que somos billones de personas ya en el mundo y que la vida ya no es como antes. Es así como podemos encontrarnos clanes que se supeditan a las órdenes de un patriarca o una matriarca que dictamina el actuar del clan. Si subimos arriba y miramos a nuestros ancestros, podemos encontrar razones ulteriores de este tipo de conducta, que generaron en algún punto la repetición de una conducta con tal de volver a imitar lo que no nos es conocido. Por ejemplo, acá cuenta la autora, ¿no?, que en su clan
hay un mandato importante. Somos un clan de mujeres amazónicas. Para los que no saben, busquen constelaciones familiares, porque las mujeres de mi familia tienden a repetir una y otra vez la búsqueda de hombres débiles o abandonadores. Mujeres fuertes que necesitan dominar al masculino. ¿Para qué? Para alejarnos del trauma inicial que provocó la acción. Generalmente se relaciona a traumas vividos por una ancestra en relación a un masculino que ejerció dominio, poder y daño. Así es como en cada clan hay una historia y memorias heredadas de generación en generación. De este modo es como está diseñado por la naturaleza repetir aquello que nos es conocido porque se siente seguro, se siente territorio conocido y por lo tanto sabemos cómo actuar en aquellas situaciones sin pensar mucho las cosas. Así es como nos involucramos en situaciones o relaciones en donde comenzamos a actuar como lo hacía mamá en la relación con papá, o nos buscamos una pareja que abandona, como abandonó papá a mamá cuando quedó embarazada, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Qué tiene que ver el patriarcado en todo esto? Uno de los grandes aprendizajes sociales heredados ha sido el patriarcado. Es una forma de vivir en tribu que no se generó a raíz de la necesidad de la supervivencia de la especie, sino una forma de asegurar la herencia de bienes y el linaje masculino. Cuando la raza humana comenzó a tener conductas de crecimiento individual en vez de colectivo, requirió que las tierras y las posesiones se heredaran a los herederos legítimos del linaje. Para asegurar las herencias, los hombres requirieron asegurar su linaje a través del establecimiento de parejas monógamas. Las mujeres sabemos quiénes son nuestros hijos porque los gestamos, los parimos y los nutrimos. El óvulo es nuestro, pero el espermatozoide puede ser de cualquiera que gane esa contienda invisible. Antiguamente un hombre no podía asegurar quién era su verdadero hijo, pero una mujer sí. Ello es muy relevante para entender el contexto actual de las relaciones de pareja y por qué llegamos tan heridos a la adultez. El patriarcado y la necesidad de asegurar el linaje masculino fue generando lentamente la necesidad de que las mujeres pusieran el foco en la relación de pareja por sobre la nutrición de los hijos. Esto fue, de a poco, generando una herida muy profunda e invisible de dependencia emocional. Las madres estaban poco disponibles emocionalmente para sus hijos y eso generó un déficit de nutrición emocional en el periodo más crítico de vida, el nacimiento y los 2 primeros años. Poner el foco en la pareja por sobre el mandato biológico evolutivo es lo que ha dañado tanto a la humanidad. Ir en contra de lo que la naturaleza ha diseñado para la supervivencia de la especie es la nutrición y la entrega total de la madre al bebé lo que provee de un vital impulso interior, pues el niño reconoce en la madre el mundo. Una madre disponible para atender sus necesidades le otorga al niño la tranquilidad de que será cuidado, amado, le da un sentimiento de valía profundo y así va a crecer estando emocionalmente disponible para otros. Es la nutrición y la entrega total de la madre al bebé lo que provee de un vital impulso interior, pues el niño reconoce en la madre el mundo. El patriarcado ha condenado a la humanidad a una herida invisible, constante e imborrable, profunda y dolorosa, ciegos y lejanos de este conocimiento que nos mantiene lejos de la sanación y el cambio. Alejar a la madre del recién nacido y reprimir el impulso y deseo sexual de la madre hacia el recién nacido es la herramienta más efectiva que usa el patriarcado para mantener a los seres humanos sometidos a la esclavitud del dolor emocional que no nos permite desarrollarnos como seres únicos y libres. Es simple, somos esclavos de las heridas emocionales. Y cuando estás encadenado a un sufrimiento tan inconsciente y constante como este,
no eres libre para pensar en ti, y menos para entregarte a los demás. La herida emocional nos impacta de formas mucho más profundas de lo que creemos. Nos lleva a un estado de sumisión en el que somos presa fácil de manipulaciones, porque nos ha sido arrebatado nuestro poder interior ya desde el inicio de nuestras vidas. El patriarcado nos mantiene sometidas a una herida de dolor constante, que la cargamos toda la vida. El dolor de no haber sido suficientemente nutridos en nuestra infancia nos mantiene presos de un vacío emocional. Intentamos construir un futuro o situaciones desde lo que conocemos, atrapados en una neurosis y fantasía infantil inconsciente, en que armamos nuevamente las historias, solo que con rostros diferentes, actores similares, intentando recrear la escena de nuestra vida infantil con resultados completamente diferentes. ¿Cómo puedes reconocer el amor incondicional y sano cuando no ha estado en tu experiencia? Es decir, cuando no los conoces. Esto me recuerda a la historia de los indígenas americanos y la llegada de los españoles. Cuenta la historia que los indígenas comenzaron a notar que había movimientos en el mar y en las olas que no percibían anteriormente. Fueron regresando día a día a ver qué estaba pasando y no lograron ver nada en el horizonte. Hasta que un buen día los barcos estaban tan cerca que su mente ya no podía verlos claramente. Y es que no podemos percibir lo que no ha estado en nuestra experiencia, y somos capaces de replicar solo aquello que conocemos. Pero tengo una buena noticia. También hemos sido facultados con creatividad y visualización, que son capaces de crear en la mente cosas que no conocemos tomando partes de las que sí o de su contraria. Eso es lo que llaman la flexibilidad neuronal. Inclusive con aprendizajes muy dolorosos, tenemos la capacidad de moldear nuestro cerebro. Por ello es un faro de esperanza. Al igual que un músculo, puedes ejercitar a tu cerebro a percibir, pensar y reaccionar de una manera diferente. Si tienes claridad de lo que quieres crear, pero aún hay mucho más que descubrir, vamos por ello. Veamos un ejercicio. Este es un ejercicio muy potente que puede traer muchas de las respuestas que has estado haciéndote a lo largo de toda tu vida. Hola Pepa, hola María y Garza. Las saludo ahora porque las veo ahora que están ahí. Vamos a ver este ejercicio. Bueno, acá dice que propone la autora que hagamos nuestro árbol genealógico hasta la 4ª generación, es decir, los hijos, tú y tus hermanos, tus padres y sus hermanos, tus abuelos maternos y paternos y tus bisabuelos. Y que anotemos en cada generación los hitos importantes. Toma nota de sus historias en cuanto a las relaciones de pareja y a sus infancias. Todo lo relevante en cuanto a sus vidas. La edad a la que se casaron, por qué se casaron, influencias de las familias para la unión, influencias sociales para la unión, separaciones, abandonos, pérdidas, muertes. Todo evento traumático personal, social o histórico, la cantidad de hijos y la vida que tuvieron, todo lo que pudiera ser relevante para sus historias, la historia que has heredado sobre por qué sucedieron esas cosas, o sea, el discurso familiar. Y con todo esto en mente, puedes analizar cuáles son las similitudes con tu propia vida de hoy. Ahí puedes encontrar claves sobre las lealtades familiares o patrones que se repiten en tu familia. La dependencia es la necesidad de un externo, o sea, una persona, una cosa, una situación, para que yo pueda sentir que soy completa. Es decir, para sentirme completa, necesito depender de algo externo a mí. ¿En qué momento de la vida ocurre naturalmente la dependencia? Claro,
en la infancia. La infancia es el momento en el que necesitamos de uno o varias personas para que nos cuiden, porque nosotros no nos podemos cuidar. La dependencia no es mala en sí misma, es necesaria y adaptativa en algunos momentos de nuestra vida. Y en la infancia obviamente que es importante, porque en la infancia, con este vínculo dependiente de mamá, nos aseguramos la supervivencia y el desarrollo. Al igual que todos los seres del planeta, tenemos un periodo crítico entre el nacimiento y el crecimiento, hasta que logramos adentrarnos en el periodo reproductivo. Luego viene el decaimiento hasta la muerte. Son las 4 fases de desarrollo de un ser vivo: nacer, crecer, reproducirse y morir. Entre el nacimiento y el crecimiento, todos los seres vivos somos frágiles y requerimos de condiciones específicas para llegar a la madurez. Cuidado, presencia emocional. Es muy importante que tengas presente esto, porque si estas necesidades emocionales no han sido satisfechas, es probable que hayas adquirido una herida emocional en tu infancia. Y si no eres consciente de ellas, ni las has trabajado lo suficiente, es seguro que podrías estar confundiendo el amor con la dependencia. No puedes sanar si no sabes dónde ni por qué estás herido. Bien, recordemos que nosotros tenemos una naturaleza animal, o sea, tenemos una naturaleza instintiva. Estoy mirando la hora porque no me acuerdo a qué hora empezar. Ajá. Bien, o sea, el instinto mamífero que tenemos todos. Dice que nosotros somos un tipo de mamíferos llamados animales de acarreo tipo marsupial. ¿Vieron? Como los canguros. Y que lo único que nos diferencia de los canguros es que nosotros no tenemos una bolsa en nuestro propio cuerpo para cargar a nuestro bebé. Inclusive los humanos nacemos con una condición que llamamos prematuridad biológica. Es decir, que comparado con otros mamíferos, nuestras crías nacen subdesarrolladas. De lo contrario, nuestros bebés tendrían que nacer aproximadamente de 2 años de edad. Tendríamos que tener un embarazo de 2 años, imagínense. No podríamos pararnos de erguidos ni podríamos tener el desarrollo cerebral que tenemos actualmente. La dependencia es sana, esperable y natural. De la dependencia total viajamos hacia la independencia, en una compleja travesía. Es importante tener presente que cuando no hemos culminado alguna fase de nuestro desarrollo de forma óptima, podemos quedarnos estancados emocionalmente y arrastrarlo durante toda nuestra vida, hasta que logre satisfacerse la necesidad insatisfecha. Según la antroposofía, los seres humanos, cada 7 años, transitamos un tipo de aprendizaje. Los primeros 7 años corresponden a la encarnación, las funciones básicas de la humanidad, el desarrollo del cuerpo. Toda la energía está puesta en el cuerpo. De los 7 a los 14 desarrollamos el mundo emocional. Comenzamos a conectarnos con otros, pensar. De los 14 a los 21 desarrollamos el pensamiento intelectual. Comenzamos a crear desde la mente. Estos 3 estadios o 3 septenios son los más vitales en el desarrollo del ser humano. Y si no logramos un desarrollo óptimo de cada uno de ellos, iremos arrastrando las carencias en la vida adulta hasta que logremos solucionarlo. Para la mente no existe el tiempo. Es por eso que muchas veces no logramos superar el conflicto con mamá y papá, por más que tengamos muchos años de vida. Bien. Vamos a ver cómo se va forjando todo esto.
Bueno, cuando somos pequeñitos tenemos el asunto con la madre, ¿no? Que nos da el calor, el hogar, nos enseña acerca de la abundancia, la prosperidad, el dar y el recibir. Si tuvimos una infancia con una madre emocionalmente disponible, aprendemos del ciclo de la abundancia. Mamá emocionalmente disponible nos enseña acerca del amor incondicional, pues nos da sin pedir nada de nosotros, nos da incondicionalmente solo por ser quienes somos, nos otorga el sentido de merecimiento, pues no requerimos ser nadie ni hacer nada para que nos lo dé. Y a medida que vamos creciendo, vamos replicando este comportamiento desinteresado al momento de dar a los demás o de entregarnos a la vida. La consumación del deseo materno por el recién nacido permite a la madre entregarse en cuerpo y alma al enamoramiento con su bebé y al vínculo que va formando con él. Se sabe nutrida por su tribu o grupo. Se siente segura de que no será abandonada. Se sabe aceptada por su compañero y puede entregarle las bases emocionales necesarias para vivir una vida plena. La madre completa el ciclo al saber que no requiere tampoco hacer nada para merecer el cuidado y la nutrición que necesita para cuidar su bebé, y su energía y atención se enfocan y vuelcan completamente en el vínculo con el recién nacido. El compañero de crianza, nutrido emocionalmente, conoce su lugar y su función, tan fundamental en la protección del preciado vínculo primario. Es generoso en el dar porque no siente que pierde un lugar de atención y nutrición de la mujer, sabe la tarea crucial de la madre y la importancia de brindarle su espacio, respetar sus ritmos, no duda del amor que merece ni que recibirá, y está volcado al servicio generoso de protección a través de generar un ambiente lleno de límites amorosos, seguros para la diada, y lo hace en compañía de la tribu que también lo respalda. Podría seguir eternamente con la descripción de la nutrición ideal de mamá y papá hacia el recién nacido, y cómo la monogamia y el ideal de pareja patriarcal e ideal interfieren en la nutrición del recién nacido. Pero voy a continuar con el ejemplo contrario. ¿Qué pasa cuando no hay nutrición y cuando hay carencia? Por ejemplo, si de pequeñas tuvimos una mamá que no estaba disponible emocionalmente, aprendemos justamente este ciclo de carencia y no merecimiento. Aprendemos que el ciclo es dar para recibir, es decir, damos a otros para recibir de vuelta algo. Puede ser amor, presencia, protección. El dar no está ligado a un acto desinteresado, es interesado, pues necesitamos hacer cosas para que el otro nos dé lo que necesitamos. Entonces esto lo aprendemos de bebés, tenemos que llorar, estar enfermos, para que nos presten atención. Es ese momento exacto en que aprendemos que el hacer es mucho más importante que el ser, porque requerimos hacer cosas para que nos amen y nos den la nutrición que requerimos en ese momento. Somos amadas y atendidas porque hacemos cosas y no porque lo merecemos porque sí. Porque mamá nos ha entrenado para poner el foco fuera de la relación primaria, de la fusión emocional, porque mamá ha estado ocupada en todos sus miedos externos y porque no siente suficiente seguridad para fundirse en el vínculo. Mamá ha aprendido que si no presta suficiente atención a papá, él no la nutrirá, no la amará, la abandonará y la reemplazará. Está preocupada porque en su mente tiene que hacer muchas cosas para merecer ser nutrida por su pareja, por su entorno y por la sociedad. Entonces está súper preocupada de mantener la casa en orden, la cantidad de actividades que tenía antes de tener a su bebé, que si no es la misma de antes sus amigas dejarán de hablarle,
que si no se preocupa de su propia mamá y sus problemas, entonces se quedará más sola aún, y un largo etcétera. Entonces mamá carga con tanto vacío interior y tanta inseguridad que no logra percatarse de la batalla interior que se está librando en su instinto, entre su instinto, su naturaleza, sus carencias y su dolor. Ha aprendido de pequeña a replicar la falta de amor y cuidados que recibió de niña. Entonces se ha generado un montón de vínculos utilitarios y poco reales que sostienen el ciclo vicioso del patriarcado de generación en generación. Por eso es importante comprender que la primera relación de amor propio se forja con nuestra madre. Bien. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque no existe una conciencia individual cuando nacemos. La conciencia del bebé, del niño, está fundida con la conciencia y la psique de la madre. Esto se llama simbiosis mamá-bebé o díada mamá-bebé. Con el paso del tiempo y los aprendizajes vamos forjando una psique independiente a mamá de forma progresiva y vamos aprendiendo del mundo externo a través de los límites con la figura o energía masculina. No necesariamente es un padre hombre, este papel puede representarlo cualquier figura externa. Por consiguiente aprendemos primero acerca de nosotros mismos a través de cómo se siente el vínculo con mamá y vamos generando la sensación interna de saciedad, satisfacción, merecimiento, confianza en la vida, todo a través de la relación con la madre. Luego vamos interactuando con el mundo exterior, llevándonos el primer aprendizaje con mamá en nuestro interior. Interactuando con los desafíos externos vamos aprendiendo de la frustración, que esa frustración no la siente mamá. Ella, regulada emocionalmente, ayuda a regular las sensaciones internas del bebé y el estrés. Y va mostrando con la interacción con el bebé que son dos seres distintos. Y así vamos creciendo y forjando nuestra propia identidad durante los primeros 12 años de vida. Por lo cual, si esta primera relación tiene puesta su energía y atención fuera de sí misma, o sea, una mamá preocupada de lo externo, proyectamos y repetimos esta primera vinculación con mirada hacia el exterior durante toda nuestra vida. Creemos entonces que la satisfacción personal, el calor interno que estamos buscando, lo vamos a encontrar en cosas, en aspiraciones, expectativas y en personas fuera de nosotras mismas. Es súper interesante lo que ocurre con respecto al tema de la pareja. ¿Por qué esta primera vinculación con mamá se relaciona con cómo después nos relacionamos en pareja? Porque las relaciones de pareja emulan de forma muy similar la simbiosis del recién nacido. Y en la medida en que hemos vivido una infancia emocionalmente nutrida, nuestro sentido de independencia permite una simbiosis muy complementaria con alguien, con sentido de apoyo mutuo, generosidad, expansión, crecimiento, pero también con límites respetuosos y amorosos y acuerdos que aseguren la aceptación de la individualidad del otro y de mí misma, de nuestras decisiones, pero también el cuidado mutuo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos este vacío emocional, cargamos con relaciones que nos llaman a la fusión. Puede haber, ¿no? Falta de límites personales, dependencia del estado emocional del otro. Puedo incluso no sentirme libre, depender del otro para crecer o para desarrollarme. Puedo hacerme cargo de los procesos y las emociones del otro, etc. Todo lo que implica volver a la primera fusión emocional con mamá, en la que siento que soy una con el otro, replicando la simbiosis emocional con mamá. Existe en nosotras una necesidad de tener una pareja
una dificultad para estar en soledad disfrutando simplemente de la presencia de nosotras mismas para nosotras mismas. Toda etapa de desarrollo que no se haya cumplido en su totalidad queda como pendiente de procesar en algún momento. Es por eso que si sentimos que faltó fusión con mamá, porque mamá no pudo entrar de lleno emocionalmente a la fusión mamá-bebé, vamos a guardar esa percepción de carencia hasta el momento en que podamos recrear esa fusión para darnos eso que nos faltó. Cuando llegamos a la adultez sosteniendo heridas de la infancia, llegamos confundidas de quién realmente somos. La atención está puesta en el dolor inconsciente, que arrastramos como un yugo, como una sentencia silenciosa. La pareja nos brinda un bálsamo momentáneo. Emulamos el vínculo primario, la conexión, el cobijo, la protección, y nos sentimos satisfechas superficialmente. Pero cuando la pareja falta emocionalmente, nos toca la herida del vacío nuevamente. Llegamos a la experiencia de pareja muy confusas de quiénes somos, llenas de cargas y aprendizajes dolorosos, de creencias limitantes, pero sobre todo de heridas que deseamos sanar, necesidades que necesitamos cubrir y expectativas que queremos cumplir. Esto no es culpa de nadie. Hablemos de la culpa. Bien. Y vamos a hablar de la culpa en el próximo encuentro. Nos vemos.